Hola chicos, bienvenidos a Qué Monitor Review. En esta ocasión vamos a revisar la figura de Batman Duke Thomas de la línea DC Multiverse y McFarlane Toys, inspirado en la historia Tales from the Dark Multiverse. ¿Qué les parece si comenzamos con la revisión de nuestro empaque? Como podemos apreciar en la parte frontal tenemos una ventana lo suficientemente grande que nos permite ver a nuestra figura y el accesorio que la acompaña. En la parte superior nos menciona que cuenta con 22 puntos de articulación, que sería parte de McFarlane Toys. Se recomienda para mayores de 2 años, la línea sería DC Multiverse y nuestro personaje sería Batman Duke Thomas. Por un lateral podemos apreciar la continuación de la ventana frontal, vemos a nuestra figura y su accesorio desde el costado. En la parte superior dice DC Multiverse, en el cintillo lateral podemos apreciar a Batman Duke Thomas y un poco más abajo diría McFarlane Toys. En la parte trasera podemos ver la ilustración de la tarjeta coleccionable, luce bastante bien. En la parte superior dice McFarlane Toys, podemos ver que dice Batman Duke Thomas, Tales from the Dark Multiverse. Un poco más abajo tenemos las redes sociales de McFarlane Toys, aunque casi no se aprecian debido a la paleta de colores, y podemos ver también DC Multiverse. Por el último costado nos encontraremos únicamente con DC Multiverse, Batman, Duke Thomas y podemos ver Tales from the Dark Multiverse. Un poco más abajo diría McFarlane Toys. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a nuestro empaque. ¿Qué les parece si pasamos con el interior del mismo? En el interior de nuestro empaque, amigos, nos encontraríamos como siempre con el plástico transparente, el cual va a proteger a nuestra figura y el accesorio que la acompaña. Podemos ver que tanto la figura como su accesorio vendrían sujetas con ligas de seguridad para evitar que salgan disparados dentro del interior del empaque. Detrás de esto nos encontraríamos como siempre con el cartoncillo, el cual tiene un tono azulado y portadas clásicas de cómics. Tenemos la tarjeta coleccionable y la base genérica de DC Multiverse. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto al interior de nuestro empaque. ¿Qué les parece si pasamos con los accesorios de nuestra figura? Bueno chicos, en cuanto a los accesorios de nuestra figura nos encontraríamos únicamente con esta guitarra, la cual también tendría una función de hacha. Podemos ver que tiene un muy buen detalle, tendríamos las cuerdas en la parte central, podemos ver el cuerpo de la guitarra y tendríamos un poco de filo en la parte superior y también en la parte inferior, tiene un muy buen moldeado. En cuanto a la combinación de colores tendríamos un gris azulado y podemos ver que los filos de la hacha tendría un tono gris metálico, se ve bastante bien. Podemos ver todo el moldeado de los pernos, tenemos también algo de púas y tendremos algo de desgaste. En la parte trasera tenemos un diseño mucho más simple para la guitarra, pero tendremos el desgaste de los filos, luce bastante bien. También nos encontraremos con la tarjeta coleccionable que tiene un muy buen arte. Podemos ver que dice Batman Duke Thomas, Tales from the Dark Multiverse, y en la parte trasera tendremos un poco de información de nuestro personaje. También tendríamos la base genérica de DC Multiverse, que como siempre tiene grabado el logo de DC y el poste para fijar a nuestra figura. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a los accesorios de nuestra figura. ¿Qué les parece si pasamos con nuestra figura como tal? Bueno chicos, en cuanto a nuestra figura de Duke Thomas, lo primero que podemos apreciar es que tiene un excelente centro de equilibrio, ya que prácticamente está posado como venía dentro del interior del empaque y no pierde para nada su estabilidad, se mantiene bastante firme. Eso sí, para poses más dinámicas o comprometidas necesitaremos forzosamente una base que nos ayude a mantener la pose en la que necesitemos a nuestro personaje. Eso sí, tampoco hay que exigirle demasiado a esta figura porque viene un tanto limitada debido a toda su vestimenta. Si acercamos nuestra figura podemos apreciar todo el nivel de detalle, comenzando con la capucha o en este caso la máscara de nuestra figura, ya que podemos ver parece una especie de casco medieval, luce bastante bien. Tendríamos un muy buen detalle para la careta, viene en un tono gris claro, luce muy bien, y tendríamos una apertura para el visor. En este caso la apertura sería en un color negro. Podemos apreciar las clásicas puntas de Batman que van a los laterales de la cabeza, que en este caso son considerablemente grandes, tienen un muy buen detalle. En cuanto a la parte trasera continuaríamos con el diseño del agarre de la propia careta, luce bastante bien, tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen esculpido. Pasando a la paleta de colores nos encontraríamos con tonalidades grises y también un detalle negro para el ropaje principal. Aquí podemos ver que tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen moldeado. En cuanto a la armadura podemos apreciar que tiene un muy buen esculpido. Tendríamos también un poco de blanco en la parte de la insignia del murciélago y en la parte del cinturón podemos ver tanto gris como blanco y un toque de amarillo. Mientras que en el caso de los guantes podemos observar que tiene un azul bastante oscuro, es prácticamente negro. En cuanto a las botas tendríamos el mismo tono que en la parte superior del ropaje, luce bastante bien. Pasando al moldeado y esculpido de nuestra figura podemos apreciar que tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen esculpido, ya que la armadura vendría seccionada, aunque únicamente sería el molde ya que viene en una sola pieza. Podemos apreciar que la insignia del murciélago tendría algo de relieve y luce bastante bien, y en cuanto al ropaje interior tendríamos un poco de textura. Podemos apreciar los protectores de los antebrazos que son considerablemente grandes, aquí podemos ver, luce bastante llamativo, y en el
caso del cinturón tenemos un muy buen detalle para los bolsillos, son considerablemente grandes. Pasando al calzado también podemos apreciar que tiene un muy buen moldeado, tiene un muy buen esculpido, y en el caso de la capa nos encontraremos con algunas ondulaciones bastante naturales del tipo de prenda que usa. Mientras que la armadura podemos ver que iría hasta la parte trasera para poder proteger a nuestro personaje. Luce bastante agresivo gracias a estas púas. Todo se ve bastante bien en cuanto a nuestra figura. Podemos ver incluso que tendría un poco de detalle de ropaje interior justo por debajo de la misma armadura. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto al diseño de nuestro personaje. ¿Qué les parece si pasamos con sus articulaciones? Su cabeza puede girar 360 grados siempre y cuando la inclinemos para librar el detalle de la solapa de la armadura. Puede inclinarse hacia el frente un poco, hacia la parte trasera un poco más y moverse hacia los laterales. Aquí podemos apreciarlo. En el caso de los brazos, estos podrían girar 360 grados siempre y cuando los inclinemos considerablemente. Esto en el caso de ambos brazos. Aquí podemos ver que si los inclinamos considerablemente, lograrían el giro de 360 grados. Nos encontraríamos con una articulación de mariposa considerablemente amplia para extender la posabilidad de nuestra figura. En el caso de los brazos también tendríamos un movimiento de cruz. Aquí podemos apreciarlo. Pasando a cada uno de estos podemos ver que tendría un corte justo donde termina el hombro, giraría 360 grados y el codo tendría doble punto de articulación. Aquí podemos apreciar el movimiento. En el caso de la muñeca, esta giraría 360 grados, podría ir hacia arriba, hacia abajo y moverse hacia los laterales. Aquí podemos apreciarlo. Del lado contrario sería exactamente lo mismo. Tenemos un corte justo donde termina el hombro, giraría 360 grados, contaría con doble punto de articulación para el codo. La muñeca giraría 360 grados, iría hacia arriba, hacia abajo y se podría mover hacia los laterales. En cuanto al cuerpo de nuestro personaje, debido a su vestimenta, ya que si bien está dividida en la parte de la cintura, de la parte de la pelvis hacia la parte superior llegaría a esta altura, no tenemos un movimiento libre, no podemos hacer un agarre para que pueda hacer la articulación, se ve bastante obstruido. Podemos apreciar que puede inclinarse únicamente, hacerse ligeramente hacia el frente y también hacia la parte trasera, pero no podría rotar ni en la parte superior ni en la parte de la cintura. En cuanto a la apertura del compás, podemos ver que esta sería prácticamente perfecta. Pasando al rango de patada, podemos ver que este llegaría hasta este punto sin forzar la vestimenta de nuestro personaje. Hacia la parte trasera tendríamos un movimiento un poco más amplio. Del lado contrario sería prácticamente lo mismo. El rango de patada llegaría hasta este punto sin forzar a nuestro personaje y hacia la parte trasera tendríamos un movimiento mucho más amplio. Como siempre tendríamos una ligera articulación hacia los laterales en el caso de las piernas. Esto para darle mayor posabilidad. En el caso de las rodillas contaría con doble punto de articulación, tiene una muy buena flexión y sería exactamente igual del lado contrario. Cuenta con doble punto de articulación. Pasando a las pantorrillas, como siempre sería completamente estático, no tiene ningún movimiento y podemos apreciar que los pies pueden ir hacia abajo, también hacia arriba, ligeramente hacia los laterales o girar 360 grados. De igual forma tendría articulación en la punta. Del lado contrario sería exactamente lo mismo. Puede ir hacia abajo, hacia arriba, ligeramente hacia los laterales, girar 360 grados y articular en la punta de esta manera. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a las articulaciones de nuestra figura. ¿Qué les parece si pasamos a colocarle su accesorio? Vamos a dejarlo por aquí. Para colocarle su accesorio, amigos, tenemos dos opciones. La primera de estas sería de forma normal, como si fuera una guitarra común y corriente. Vamos a colocarlo de esta manera y vamos a girar del lado contrario su brazo para simular que la está sosteniendo, ya que recordemos únicamente tendría un puño completamente cerrado. Vemos que luce bastante bien. Si quisiéramos ponerla en forma de arma, únicamente vamos a girar la guitarra de esta manera y volvemos a incrustarla en la mano. Vemos que esto le daría un poco más de detalle y hace que se vea mucho más agresivo nuestro personaje. Podemos apreciar que incluso con su accesorio no pierde para nada el equilibrio. Si quisiéramos darle un poco más de estabilidad, como siempre vamos a colocarle la base genérica de DC Multiverse que iría en la planta de los pies mediante el poste que nos incluye. Presionamos ligeramente y únicamente vamos a ponerla de esta forma. Vemos que se mantendría bastante estable. Esto sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a nuestra figura de Duke Thomas. ¿Qué les parece si pasamos con mis conclusiones?
Bueno chicos, vamos con mis conclusiones sobre esta figura de Batman Duke Thomas de la línea DC Multiverse y McFarlane Toys. Comenzando con el diseño de nuestra figura, podemos ver su paleta de colores, donde encontraremos tonalidades bastante oscuras, ya que podemos apreciar la armadura tendría un tono grisáceo, mientras que el ropaje interior tendría un detalle en negro y podemos ver que los guantes tendrían un azul marino bastante oscuro. En el caso del cinturón únicamente tendríamos un ligero detalle en amarillo, mientras que la parte de la insignia y también la careta, así como las puntas de los laterales de la cabeza, tendrían un detalle blanco. Luce bastante bien esta combinación. En el caso del moldeado y esculpido de nuestra figura, nos encontraremos con un muy buen diseño, ya que podemos apreciar toda la armadura de nuestro personaje. Parece una especie de caballero medieval, se ve bastante bien. En el caso de la armadura podemos ver todo el moldeado de las secciones, aunque en este caso solo es el moldeado, ya que viene en una sola pieza. También podemos apreciar un poco de detalle en los guantes. Los protectores de los antebrazos serían considerablemente grandes, y en el caso del cinturón tenemos un muy buen moldeado. Podemos ver cada uno de los bolsillos. Podemos apreciar algo de textura a lo largo del traje interior, que estará presente tanto en los brazos como en las piernas. En el caso de las botas también tendremos un muy buen detalle, tenemos un muy buen moldeado, mientras que en la parte trasera, en la espalda, tendríamos unas púas considerablemente grandes, así que se ve bastante agresivo nuestro personaje. En el caso de la capa tendríamos algunas arrugas y ondulaciones bastante naturales del tipo de prenda que usa, luce bastante bien. Pasando al moldeado y esculpido de nuestro personaje a la altura del rostro, podemos ver que este viene completamente cubierto, no tenemos una máscara, tendríamos más bien una especie de careta como si fuera un caballero medieval. También tenemos esas puntas a los laterales considerablemente grandes, luce bastante atractivo a la vista y se ve un tanto misterioso. En el caso de las articulaciones, nuestra figura creo que es donde más sufre. A pesar de tener ciertas articulaciones o mecanismos, estos no son tan funcionales, esto debido en el caso de los brazos a las hombreras, que son considerablemente grandes, y tenemos un poco del detalle de la capa. También podemos apreciar que a la altura del cuerpo no tendríamos una articulación como tal funcional, ya que debido al ropaje tanto en la parte de la armadura como el ropaje interior estaría bastante limitado, no nos permite girar 360 grados y eso nos puede complicar un poco a la hora de exhibirlo. Aún así podemos jugar un poco con el ángulo para darle ciertas poses dinámicas, ciertas poses épicas. Pasando a los accesorios, únicamente tendríamos su guitarra, la cual luce bastante bien, ya que podemos apreciar tiene el detalle del filo de un hacha, luce muy atractivo a la vista. Una vez que la porta le da bastante vista y se ve mucho más agresivo nuestro personaje. A esta figura de Duke Thomas le vamos a dar un 8 porque tiene un muy buen diseño, tiene una muy buena vista. Sin embargo, las articulaciones son bastante limitadas a la hora de exhibirlo. Aún así es una pieza bastante recomendable. Bueno chicos, hasta aquí mi video. No olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones y seguirnos en nuestra página de Qué Monitos en Facebook. Los dejo con una pequeña galería de esta figura de Batman Duke Thomas, y ya saben, si quieren conseguir esta y muchas figuras más, no olviden unirse al grupo de Atomic Comics Coleccionables Ventas, donde van a encontrar precios bastante competitivos. Hasta la próxima chicos.